Hola a todos, Dios los bendiga. Qué bueno que podamos conectarnos de nuevo hoy desde la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra. De nuevo dándoles un cordial saludo desde acá, desde nuestra ciudad, nuestro país, desde el local, desde nuestra iglesia, para continuar nuestro devocional, esperando que podamos seguir siendo edificados por Dios a través de su palabra. Hoy continuamos en la carta de Santiago, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Si usted tiene su Biblia, me puede leer allí atentamente, aprovechando que en estas cartas, con tan pocos capítulos, podemos leer todos los versículos en cada devocional. Dice Santiago 4, 1 al 5, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad con el mundo, la enemistad con Dios, dos cosas que son mutuamente excluyentes según el autor de la carta que leemos hoy, según Santiago. Santiago nos recuerda que ser amigo de algo o de alguien significa tener puestos nuestros afectos sobre ese algo o sobre ese alguien. Y cuando habla de amistad está hablando de deseos, está hablando de anhelos, está hablando de deleites, está hablando de pasiones. Y nos está llevando de nuevo al interior de nuestro corazón con las conductas que manifestamos en nuestro exterior. Está diciéndonos, por ejemplo, con las palabras guerras y pleitos del versículo 1, que nosotros combatimos y luchamos, de acuerdo al versículo 2, porque estas dos palabras, guerras y pleitos, son en el sentido de sustantivo o de nombre, el equivalente a los verbos combatir y luchar en el versículo 2. Nos está diciendo que ese combate, ese pleito externo, que nos lleva a veces hasta querer matar, ardiendo de envidia por no poder alcanzar, es interno antes de ser externo. Se presenta externamente y dice no solamente las guerras y pleitos a nivel del mundo, sino entre nosotros, y está hablando a cristianos. Se presenta es por las pasiones internas, de acuerdo al versículo 1, o como lo traduce en el versículo 3, deleites. La misma palabra para pasiones en el versículo 1, en el versículo 3 se traduce como deleites. ¿Qué quiere decir? Deseos, anhelos fervientes, que no necesariamente tienen que ser malos en un principio, pero que se convierten en pecaminosos por ser deseos que sobrepasan o van más allá de nuestro amor a Dios y a su voluntad, y en nuestro deseo de glorificarlo a Él y de hacer lo que sea para su gloria y para el bien de nuestros hermanos. Entonces es un deseo codicioso, egoísta, egocéntrico, y que no lo alcanzamos, y nos muestra que por eso es que estamos en combate, en conflicto, queriendo usar nuestras propias fuerzas para alcanzar lo que anhelamos, y lo hacemos de tal forma que no oramos, porque cuando dice pedís, algunas versiones bíblicas, pedir a Dios, traducen, más modernas, no les piden a Dios. Está hablando de oración, precisamente no pedís, de acuerdo al versículo 2, porque estás combatiendo con tus propias fuerzas, con tus propios deseos, con tus propios anhelos, por cosas que no ha puesto Dios, sino que el mundo es el que nos las vende como necesidades imperativas. Y por ello no pedimos o no oramos. Y cuando pedimos, pues pedimos mal, porque las mismas pasiones que combaten internamente en nosotros y que se manifiestan externamente con conflictos y dificultades entre los hermanos y con las demás personas, esas mismas pasiones, esos mismos deseos que se sobreponen a los deseos que Dios quisiera que tuviéramos en nuestro corazón de glorificarlo y hacer el bien, esos mismos deseos son los que ponemos en nuestras oraciones y no caemos en cuenta que al hacer así, pues Dios no nos va a contestar.
Entonces nos domina más el deseo de hacer nuestra voluntad que el hacer la voluntad de Dios. Nos domina más la amistad con el mundo que la amistad con Dios. Y por eso la Biblia nos llama allí a través de Santiago adúlteros. El adulterio lógicamente es tener una pareja distinta a la propia. Y nos está diciendo que quienes así hacemos, viviendo en guerras, en conflictos, u orando por solamente obtener nuestros deseos y no teniendo en cuenta los deseos de Dios para nuestra vida, es adulterar. Adulterar con alguien distinto al que debe ser nuestra pareja o nuestro cónyuge espiritual continuo, que es Dios, quien debe ser nuestro más preciado tesoro y nuestro más grande amor y nuestra más preciosa amistad. Y por eso nos dice que nos constituimos enemigos de Dios. Y al final el versículo 5 es un versículo de difícil traducción, que algunas versiones bíblicas no traducen que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que sería el Espíritu Santo, nos anhela celosamente, sino dice que el Dios nos anhela el Espíritu que ha puesto en nosotros, es decir, la vida que nos ha dado. Viene a ser lo mismo, que nos anhela. Pero otras versiones bíblicas han traducido es que Dios nos ha dado un espíritu y sabe Él que cela o que tiene la tendencia a apasionarse con las cosas, y que Él sabe que nos apasionamos con lo que no es Él, debiendo apasionarnos con lo que es de Él y su voluntad. Amados, el asunto no es apasionarnos, el asunto es apasionarnos con Dios y con su voluntad. El asunto no es tener deseos, siempre tendremos deseos. El asunto es encaminarlos conforme a la voluntad de Dios. Y para ello la única solución es amistarnos más con Dios, tener una relación continua con Él en oración, leyendo su palabra, y continuamente iremos viendo qué es lo que más le agrada a Él de acuerdo a su voluntad, qué es lo que más su Espíritu nos muestra a nuestro corazón en oración, conforme a su palabra, que es lo que le agrada a Él, y así nuestras oraciones primero, pero luego nuestras acciones serán cada día menos conflictivas, más pacíficas, conforme a la sabiduría de lo alto que veíamos ayer, y nuestras oraciones serán más para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y serán más fácilmente contestadas, o efectivamente contestadas, porque Dios no está en la obligación de contestar toda oración que hagamos. Dios está en el deseo de contestarnos todo aquello que deseemos conforme a su voluntad. En fin, conflictos, guerras, pleitos externos, queriendo hacer nuestra voluntad, oraciones fuera de la voluntad de Dios, no son lo que Dios desea. Y para definir un poquito más deseos o deleites o pasiones, conforme lo trata aquí, déjeme citar otro texto de la palabra de Dios que también aparece con la misma palabra. Es la parábola de las diferentes tipos de tierra donde fue sembrada la semilla, simbolizando la semilla a la palabra de Dios y las tierras los corazones. Y Jesús explica que donde la que cayó entre espinos, estas son las personas que oyen, de acuerdo a Lucas capítulo 8 versículo 14, oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué tanto nos ahogan los deseos o los placeres o los deleites de esta vida? Por favor, mire bien lo que oye, lo que ve, lo que escucha, que el mundo no nos atosigue o nos atormente con sus deseos y deleites para que al final terminemos en pleitos y rencillas por alcanzar no lo que Dios nos prometió, sino lo que el mundo nos ofrece, y que eso tampoco perturbe nuestra vida de oración. Recuerde que hay cosas que son prioridades, otras que son necesidades sin ser tan prioritarias, y algunas que son simplemente lujos. Dios quiere que tengamos bien claro que la prioridad no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, y que Él solventará nuestras necesidades, y al final, según su voluntad, las necesidades no tan prioritarias o placeres, según el mundo. La realidad es que Él quiere es que nosotros nos deleitemos primeramente en Él, y siempre oraremos y viviremos conforme a su voluntad. Padre, gracias te damos en esta tarde por permitirnos recordar que debemos ser más amigos tuyos para poder ser enemistados con el mundo y no al revés. No es que queramos estar en conflicto con las personas de este mundo, sino que no queremos apasionarnos como el mundo se apasiona con sus deseos desordenados fuera de tu voluntad. Queremos apasionarnos contigo a través de tu palabra y la oración para poder orar conforme a tu voluntad y luchar en tu nombre, no con pleitos, no con combates envidiosos o jactanciosos, sino luchar en tu nombre con humildad, con paz, con mansedumbre, por alcanzar tu voluntad para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y te pedimos que así nos ayudes en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén y amén. Ya saben que pueden escribirnos
dejarnos cualquier inquietud, estamos para servirles. No se les olvide que también tenemos los cultos todos los domingos a las 10 de la mañana, o sea que mañana tenemos cultos. Tenemos culto dominical a las 10 de la mañana, nos pueden acompañar. Dios los bendiga y Dios los guarde en Él, en Cristo, les dé el deleitarse en Él y en su voluntad.